ustedes. Hoy vamos a hablar de lo que es la quiropraxia china y cómo esto involucra nuestra vida. Por ejemplo, nosotros estamos habituados a esperar que estar tan mal para recién poder acudir a un médico. O cuando tenemos una dolencia, también solo al final acudimos a alguien para que nos ayude. Se dice que en algún momento de nuestra vida, todos, sin excepción, vamos a sufrir de algún dolor de columna. Entonces, se espera que nosotros podamos hacer algo para poder revertir esta situación. Y para ello está la quiropraxia. De tal forma que nosotros nos permite que podamos ver qué podemos hacer cuando tenemos a mi hermano, a mi primo, a mi mamá, a mi papá, en esta situación no tan grata. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque, por ejemplo, me toca a mí que de repente mi mamá está con tortícolis y le han dado un analgésico, un relajante muscular, y a pesar de eso, no le ha solucionado mucho. Les cuento un caso clínico. Me llama una paciente que había estado 3 días por un cuadro de tortícolis. Entonces, ella me dice que no le pasaba con nada. Fui a su casa, no era tan cerca. Imagínense ir hasta Ate Vitate de San Martín de Porres. Todo un trayecto. Pero bueno, llegué como a las 10 de la noche. El detalle es que la señora tenía 3 vértebras en la cervical estaban mal. Entonces, a pesar que tomaba un relajante muscular, un analgésico, no encontraba una posición cómoda para ella. Entonces, eso es lo que vamos a ver cuando nosotros podamos aprender este tipo de terapias. Nos va a permitir qué podemos hacer. Y entonces, obviamente, tuve que hacerle una tracción cervical que permitió ponerle en su lugar las vértebras, de tal forma que la señora puede dormir plácidamente sin ningún inconveniente. Entonces, cuando nosotros nos enteramos qué podemos hacer, la cosa cambia. Pero si no sabemos hacer, algunos pues decimos, bueno, no nos queda otra cosa que ir a la farmacia y tomarnos algo. Pero a veces no resulta como hemos deseado. ¿Pero por qué no resulta? Porque toda nuestra columna vertebral está, como dice, de alguna forma dolorida, o tenemos escoliosis, otros tenemos cifosis, otros tenemos... La escoliosis, por ejemplo, es la desviación lateral de la columna. La desviación lateral de la columna. Otros tienen una cifosis, o sea, atrás tiene, como dice, una mochila atrás, ¿no? Y otros tienen, pues, hernias, sea en la zona cervical, en la zona dorsal, en la zona lumbar, de tal modo que le dificulta su forma de vida. Y lo que queremos es que eso no sea parte de su vida, más bien que sea algo a la cual se puede aliviar. Entonces, ¿cómo se va a aliviar? Cuando nosotros sepamos qué le vamos a hacer a este paciente. Entonces, por eso es que David Daniel Palmer, el creador de la quiropraxia para nuestros tiempos, él no lo hizo a partir de arreglarle una columna, sino por un asunto de una sordera. Esa sordera fue una razón para que él, como dice, viera lo que es la zona cervical, le hace una tracción y le pone en su lugar de tal forma que le ayuda a este conserje a que pueda tener una vida normal. ¿Cuánto tiempo se afectó este hombre? 17 años. Toda una vida casi. Me he hecho recordar a una paciente que no podía ponerse
boca arriba, no podía dormir boca arriba, tenía mucho miedo. Voy a su casa y me dice, ni me vaya a tocar porque lo que me toca en la columna, ya no me puedo mover. Así que como me dijo esta información, yo dije, ahora, ¿qué puedo hacer con esta paciente? Porque no es un caso más, sino hay que cuidarnos. Entonces, hice una maniobra suave y a nivel de la octava dorsal tenía una apófisis espinosa, es decir, tenía como un hueso sobresalido. Ingresó a su sitio, y ahora la señora estaba buscando dónde estaba su mal, y a partir de esa fecha, esta paciente pudo descansar. ¿Cuánto tiempo le duró esta dolencia? Solo 15 años. Imagínense, muchas personas, sobre todo las mujeres, se han acostumbrado a tolerar mucho dolor. Y todo porque, como sabemos nosotros, las mujeres tienen progesterona. La progesterona es la hormona que permite que una mujer pueda dar a luz. Y por ende, tiene mayor tolerancia al dolor. Entonces, cuando a mí me toca tratar a una paciente mujer, ya sé que tiene 1000 cosas. En cambio, si viene un varón, la cosa es más fácil porque seguramente recién empieza su malestar y sus dolores. Entonces, imagínense que esta paciente, como les comentaba, de la tortícolis, que tenía ya 3 días sin poder revertir a pesar de los usos de analgésico, antiinflamatorio, y a pesar de estar en reposo, no le ayudaba. Entonces, el hacer maniobras permite que esta paciente se recupere. Igual también en esta paciente que es una conocida, una paciente de la Victoria. Entonces, eso nos hace ver que podemos ayudarnos a que podamos ver qué cosa más podemos hacerle. Entonces, por ejemplo, tuve la oportunidad de tratar a un paciente que hace 21 años había tenido un accidente automovilístico y resultó que me dice, de cuando en cuando tengo dolores lumbares y no me permite movilizarme. ¿Usted cree que me puede ayudar? Bueno, apelo, como dice, a la intuición, apelo al conocimiento y le vamos chequeando sus vértebras y gracias a Dios esta persona se pudo recuperar, le hicimos su terapia y está mejor. Entonces lo que esperamos es que eso que quizás a ustedes les pueda parecer que de repente me están diciendo la verdad o me están sorprendiendo, eso es cierto. O sea, estoy contando estos casos clínicos para que vean ustedes de que los pacientes siempre esperan al final. Hay un adagio oriental que dice, cava tu pozo antes que tenga sed. Y cuando nos damos cuenta, las personas no son de ir, cuando tienen un dolor, de ir rápidamente a hacerse ver. No, solamente esperan hasta el final, hasta que quizás ya no puedan moverse. Como me pasó con un paciente que cuando yo trabajaba en un policlínico, en Lince, viene por un problema de lumbalgia, y le digo, ¿y tomaste algún analgésico? No, me dice, yo sé que usted me va a ayudar. Bueno, sí le vamos a ayudar, pero hubiera sido mejor si hubiera tomado analgésico. Le ayudamos, le descontracturamos su mal y también aflojamos sus músculos y pusimos en lugar sus vértebras y ahora sí, como él es grandote, pudo irse a su casa tranquilo. Entonces, muchos de los males que hoy día vemos son así, circunstancias que tienen que ver con que tienen muchas personas su trabajo de oficina. Entonces, ya por el tiempo, tienen, como dice, una compresión de la L5 y la S1.
O sea, la lumbar 5, la sacro 1. Ese es el lugar o es nuestra bisagra. Y entonces, como están bien sentados, 8 horas, como me decía un ingeniero cuando visité su casa en La Molina, me dice, ya no doy más. Y eso que él tenía su mini gimnasio en su casa. Fuimos a hacerle su terapia y se recuperó. Entonces, este estilo de vida está haciendo que muchas personas tengan dolencias en la espalda o de repente algunos pues se tuercen, ¿no? Algún muchacho como son muy flexibles, se tuercen tanto que tienen dolores lumbares, parecen unos viejitos. Y no son viejitos, pero son jóvenes. Pero gracias a que tienen la mala costumbre, el mal hábito de la mala posición, entonces hace que sus vértebras se giren más de lo correcto, más de lo que debido, y de tal manera que después están adoloridos. Un vecino mío, aquí cerca de mi casa, me trajo su hijo de 14 años, que tenía un problema de cifosis, es decir, tenía una joroba atrás. Delgadito el muchacho, me dice, él no puede ni siquiera lavar los platos, me decía su padre. Bueno, vamos a ver. Lo chequeamos y cierto, pues tenía su cifosis, tenía escoliosis, dolor lumbar. Estaba peor que un viejito. Lo ayudamos y en 4 sesiones, como que le hubiéramos, como que le hubiéramos hecho que su columna, toda su cifosis, ahora sí estaba de manera correcta. Ya podía ponerse en una postura adecuada. Entonces, nos damos cuenta que los jóvenes se recuperan más rápido. Porque usualmente cuando les tratamos y le decimos, si tienen que hacerse su terapia, hágase por lo menos unas 10 veces. Y se le dice 10 porque 10 es lo perfecto respecto a lo divino. Entonces, sí, claro, si le hacemos 10 veces, este paciente va a estar muchísimo mejor. Entonces, como le decía, este paciente joven, 4 sesiones, quedó perfecto. Y esos casos quizás a mí me han sorprendido, ¿no? Y a ustedes también van a ver en el caso de algún familiar, de algún amigo, algún conocido, siempre hay alguien que dice, estoy con un dolor de espalda, este problema lo tengo hace tiempo, pero de cuando en cuando ahora ya no me puedo ni mover. O como me dijo un paciente de 38 años, me llama, paciente varón, y me dice, ¿sabe qué? Ahora ya no me puedo sentar. Hice un giro y ahora ya no me puedo sentar. Y le pregunto, ¿y usted cargó algo, sufrió un accidente? No, 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 yo no sufrí nada. Entonces él tenía una coccidia, es decir, un dolor en el coxis. Y después se recordó que él a los 16 años había tenido, como dice, un golpe en el coxis. Su mamá lo trató y se arregló y ya no tuvo problemas. Pero ahora, gracias a que hizo un desajuste en la forma de cargar un peso, le vino todo ese dolor. Y habían pasado más de 20 años. Entonces imagínense lo que a veces hemos pasado cuando éramos jóvenes y ahora que ya somos mayores, nos pasa factura. Así como le decía yo a algún paciente, usted tiene 25 años, perfecto, está en la edad de oro, pero de aquí en adelante usted empieza a envejecer. Y entonces la sorpresa, ¿no? Que yo voy a envejecer, sí, ya empieza, porque ustedes han visto probablemente que las personas entre los 25 y los 40 años, algunas hacen desórdenes y les va súper. No tienen ningún problema. El detalle es que llegan los 40 años y empiezan los años. Es decir, le duele la columna, le duele los brazos o su mala posición y ahora sí se le ha juntado como una cuenta que no ha pagado el banco. Entonces ahora sí tiene que ir sí o sí al terapeuta. Entonces, para esos casos estamos nosotros. Entonces, la capacitación que vamos a recibir nos va a permitir ver
pacientes que tengan cifosis, lordosis, escoliosis, subluxación vertebral, cervicalgias, ¿no? Es decir, problemas que están relacionados con las cervicales, coxidinias, o sea, el dolor en el coxis, hernias, que muchos tienen en la zona cervical, otros lo tienen en la zona dorsal de la espalda, otros lo tienen en la zona lumbar. Y usualmente donde se manifiesta más las hernias es en la L5S1. Ahí es, como quien dice, donde pasa factura el cuerpo. Es decir, llegamos a los 40 años y ahí empieza, como dice, los malestares. De tal forma que uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, se han acumulado los males y ahora sí, pues, tienes que, como dice, ¿ahora qué vas a hacer? Bueno, pues, algunos recurren, pues, a la fitoterapia, es decir, a las hierbas, ¿no? Entonces las abuelitas nos ayudaban a utilizar de repente, pues, las hojas de llantén, ¿no? Para ayudarnos. U otros utilizan, pues, hielo, ¿no? Cuando es una fase aguda. Entonces, aquí vamos a aprender que nosotros podemos utilizar eso, pero también vamos a utilizar ejercicios físicos, vamos a poder utilizar también maniobras que nos permitan a nosotros ayudar para que esta persona, este prójimo más cercano, ¿no? Si somos casados, nuestra esposa, si tenemos hijos, nuestros hijos, de repente nuestros hermanos, hermanas, padres, tíos, abuelos. Siempre hay alguien que tiene algún problema o algún malestar. Más grande o más pequeño, ¿no? Entonces, si, obviamente, si tenemos, como me pasó alguna vez cuando estaba trabajando en el policlínico, llegó una pareja de 73 años de edad, los dos, y su hijo, que es abogado, me dice, por favor, hágale quiropraxia, mis papás están adoloridos de la zona lumbar. Bueno, le digo, para empezar, necesito mínimamente una radiografía. Entonces, en la radiografía, se traen y resulta que esta persona, los dos pacientes ya mayores, gracias a Dios no tenían problemas de osteoporosis, es decir, que sus huesos estaban muy débiles como para hacerle una tracción. Tenían una osteopenia. Entonces, gracias a que tenía una osteopenia, que es cuando se reduce los huesos, entonces le pude trabajar. Eso nos permite ver, por ejemplo, que tenemos que utilizar el sentido común. Entonces, este hombre, que es abogado, me decía, ya, trátelos así nomás. Pero ¿qué tal si lo trato yo y resulta que lo fracturo? Y ahí sí la cosa se complica para mí. O como le pasó a un colega vio un caso de un albañil de 47 años, el gordito, bien. Dice, vecino, por favor, tráteme porque estoy adolorido en la zona lumbar. Perfecto, él dice, ya, pero tráete una radiografía para empezar. Y rápidamente este hombre se fue a sacarse una radiografía y la sorpresa fue que regresó y él tenía osteoporosis. Joven, albañil para variar. Entonces, ¿cuál puede ser, como dice la visión o el cuadro que podemos sacar es que probablemente este hombre, dado la mucha ingesta de gaseosa, debilitó sus huesos, es decir, dañó los riñones, y ahora está fundido. Tiene que fortalecerse. Entonces, algunas personas utilizan, por ejemplo, una harina de coca para fortalecer los huesos. Nosotros también podríamos valernos de esa herramienta,
pero también tendríamos que ayudarlo y tendríamos que aplicar en este caso, si fuese el caso, tendríamos que aplicar magnetoterapia. Entonces le ponemos todo en su espalda o en la zona que tiene el problema de la osteoporosis, le aplicamos y le ponemos color rojo, le ponemos todos los imanes de color rojo. Y de preferencia que sea de 1000 Gauss para arriba. Y si es posible que sea de neodimio. Entonces vamos a ayudarle para que su huesito de esta persona, de este paciente, se suelte. Y pueda estar recuperándose, y si consume harina de coca, entonces se va a ayudar también para que esté mejor. Entonces, esto nos hace ver que tenemos que hacer las cosas con propiedad. No podemos hacer ya, a ver, vamos a ver, y lo ajusto y ¡crack! No. El sentido común nos va a ayudar bastante. Entonces, porque estas técnicas ya vienen pues de China, de Egipto. Entonces, todos ellos, como dicen, vienen para ayudarnos a nosotros a ver qué vamos a hacer con nuestro paciente. O sea, no estamos inventando la pólvora. Lo que sí vamos a hacer, vamos a activar el médico interior en el paciente de tal forma que pueda recuperarse. Y cuando se recupera ya, obviamente, está contento y feliz y por ende, como dice, es nuestra carta de recomendación para otros pacientes. Entonces, lo que queremos es que nosotros podamos ver el lado, como dice, el lado bueno de hacer quiropraxia. Entonces, el lado bueno va a ser que nosotros vamos a tener beneficios. Y beneficios muy grandes. Por ejemplo, va a mejorar nuestra postura, va a aliviarnos para el dolor, va a hacer que estemos, como dice, que nuestro sistema nervioso esté mejor, que podamos liberarnos inclusive del estrés, ¿no? Porque ustedes saben que el estrés está... Bueno, acá Román me está haciendo una pregunta. ¿Cuántos estilos de quiropraxia hay? En realidad hay muchos, ¿ya? Porque cada sitio, cada lugar le da el nombre dado como dice, de cómo lo está viendo. Como nosotros lo vemos desde un ángulo holístico, entonces, por eso le llamamos la quiropraxia china. ¿Pero por qué le llamamos la quiropraxia china? Porque nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, estos vasos, ¿ya? Son unos vasos de ventosas, ¿ya? Que nos va a permitir trabajar la espalda, ¿ya? Con un fuego y le arrastramos todo el espalda. Y con eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que se active la circulación sanguínea. Por ende, se aflojan los músculos y es más fácil arreglarle su columna vertebral. Entonces, ahí también vamos a utilizar lo que es la moxa, ¿ya? Como ven ustedes, es un puro, ¿ya? Que contiene artemisa vulgaris, que tiene 3 efectos básicos. Es analgésico, antiinflamatorio y tonificante. Entonces, ¿hay algún punto de esta persona que viene a ser su resonador? Eso lo vamos a saber nosotros cuando aprendamos el octograma de Fouché. Entonces vamos a ver que esto va a ir en un punto y va a ayudarlo para que nuestro paciente se recupere más rápido. Por ejemplo, ustedes van a aprender que tenemos que aplicar moxa a todos los pacientes sin excepción en el punto Susan Lee. Susan Lee es el punto 36 de estómago en acupuntura. Entonces, ahí vamos a aplicar esta moxa. Entonces, ¿por qué le vamos a aplicar esta moxa? Porque es un punto humedad.
Y como ya estamos, ustedes saben que ya estamos entrando para invierno, ya el clima ha cambiado rápidamente. Y entonces, aparte que le ayudamos a la humedad, le tonificamos su sistema inmunológico. Y ya pues con eso le estamos ayudando bastante. Entonces nos damos cuenta que ya tenemos otra herramienta. Pero también nos vamos a valer de aquí. Estas son chinchetas, ¿ya? Semillas de Baccaria, que le insertamos en el pabellón auricular. Dependiendo su molestia, le aplicamos. Y entonces el paciente se va a ir mejor. Pero en algunos casos va a ser necesario que le apliquemos acupuntura. Y no sé si se percatarán, en la parte inferior de aquí, inclusive dice cuando expira este material. En este caso específico es el diciembre de 2024. Entonces, esta herramienta, si lo juntamos a esta de aquí, que vienen a ser las ventosas acrílicas, que le podemos aplicar a nuestro paciente cuando tiene un dolor pues en la zona lumbar, de repente nosotros no sabemos qué hacerle, entonces simplemente le aplicamos esto, le aplicamos en su espalda y eso le va a ayudar un montón. Se va a ir, como dice, de alivio. Entonces diríamos que esto va a ser de repente nuestra herramienta. O esto si nosotros ya aprendemos a manejarla, que le vamos a, como el curso va a ser presencial, vamos a hacer que también puedan manejar estos vasos, ¿no? Este es el más grande que hay, ¿ya? Y este es un término medio de lo que son las ventosas. Entonces, nos van a permitir que nosotros podamos hacer una terapia, pero con una visión holística. Es decir, vamos a ver al paciente el lado físico, es decir, su dolor, su lado emocional que está atravesando, el asunto mental y el asunto espiritual. Me recuerdo que traté a un paciente en el Callao que tenía un paciente más de 60, casi 65 años, donde la nuera de plano me dice, porque el señor tenía problemas como dice, tenía taquicardia, se le aceleraba el corazón y al señor le faltaba la respiración. Entonces rápidamente lo han llevado a la clínica, le han sacado las pruebas y el hombre estaba bien. Así que de plano, la familia me dice, por si acaso, su corazón está bien y su pulmón también. Ahora, ¿qué tiene mi suegro? Me dice la señora, la nuera. Yo ahí sí me quedé sorprendido, dije, ahora, ¿qué le voy a decir? Entonces tuve que indagar un poco en el paciente y le hago la pregunta del millón. ¿Cuándo cree usted que empezó su enfermedad? El señor lo sorprendí porque me dijo, ¿y ahora? Me dice, el, le tuve que... y el señor me comentó que su asunto había sido que él era un hombre de fe y pertenecía a una iglesia, pero que él había celebrado su cumpleaños y había caído en borracho. Entonces, por ende, él estaba mal antes. Y él tenía buenos años en esa fe. Entonces, estuvimos conversando y le dije, bueno, su asunto de usted es un asunto espiritual. Y le dije, pues, mientras usted no resuelva este asunto a nivel de su iglesia, su problema va a seguir. Yo le hago la terapia ahora, pero va a seguir porque usted no ha subsanado su asunto. Y el señor se sorprendió.
Entonces lo animamos a que él zanje su asunto. Entonces cuando me retiro de esa casa y me dicen, ¿y qué fue el asunto? El asunto es que es un asunto espiritual. ¿Pero cómo que es un asunto espiritual? Me dice bueno, si usted quiere, yo no le puedo dar más detalles. El que tiene que decirle caso, en su caso, es su suegro, pero no sé si él querrá hablar del asunto. Entonces, nos damos cuenta que no todos son lo mismo. O como les pasaba como le pasaba a un hombre que se le hacía la terapia, ya tenía dolor lumbosacro, la L5 y la S1 se le comprimía y sus glúteos se le contraían demasiado, de tal forma que él estando sentado, que él era ingeniero, estaba incómodo. Así que tuvimos que indagar qué le íbamos a hacer. Pero sin querer nos enteramos de que este hombre estaba teniendo 2 compromisos. Entonces tuvimos que decirle, usted decídase, ¿a dónde va? ¿Con quién quiere estar? Porque ese conflicto hacía que su zona lumbosacro se le contrajese, que con ni inyecciones ni con terapia se le pasaba. Entonces un asunto emocional lo tenía deshecho este hombre. Entonces por eso es que nosotros tenemos que ver la raíz. O sea, si es un dolor, ¿no? Si es por una caída, si es, por ejemplo, a razón de que lo despidieron de su trabajo, o de repente se divorció, o de repente, pues, este hombre trabajaba en un grifo y ahora, pues, tiene más dolores que una abuelita. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos. Entonces por eso es que le preguntamos, ¿y usted en qué trabaja? ¿No? En la historia clínica, ¿no? ¿Y usted en qué trabaja, no? Inclusive le preguntamos qué fe tiene. Entonces, eso nos permite a nosotros ver de que hay mucho que hacer. Entonces, su condición, sea soltero, casado, viudo, divorciado, con hijos, sin hijos, tiene su peso, tiene su carga. Entonces, un soltero, ¿no? A veces me ha pasado, ¿no? Juana Pérez, soltera, me dice Estados Unidos. ¿Tiene hijos usted? 4. Ah, ya, es mamá, ¿no? De 4 hijos. Entonces tiene una carga y ahora le duele toda la espalda. Y entonces, sí, pues hay que ayudarla, ¿no? Pero ya nos damos cuenta por detalles, ¿no? O de repente, pues, esta persona es un ingeniero, o de repente no ingeniero, de repente este es un contador. Entonces, como saben que no pueden fallar ni un número, entonces son cuadriculados. Y entonces, hasta eso, hasta por su oficio, sufren de contracturas. Entonces, de ahí la importancia de enterarnos, a saber, porque tenemos que también inclusive tratarlo según su fe, ¿no? Porque de repente este hombre no cree ni en Dios, pero la terapia va a hacer que crea en Dios, pues, obligatoriamente. Se va a acordar de Dios al recuperar su salud. Entonces, el beneficio que va a obtener, aquí me pregunta Edwin, si a las personas hiperlaxas se le puede hacer quiropraxia. Sí se le puede ayudar, ¿ya? ¿Ya? Porque de todas maneras, a pesar que son hiperlaxas, muchas de ellas llevan contracturas, ¿ya? Y lo que es más, como son demasiado flexibles, ahí también hay técnicas para hacer para un paciente que son hiperlaxos, ¿no? Hay técnica para eso. Así que ahí es la opción también para que nosotros podamos enterarnos más detalles. Entonces, cuando nosotros vemos los pacientes, tenemos que verlo por su totalidad. Entonces, cuando nosotros ya no solamente vamos a asociar el mal, sino ahora ya nosotros vamos a aprendernos un término.
que les animo a que ustedes lo puedan investigar. Entonces ahora van a buscar dolor de cabeza según biodescodificación. Me pasó con una paciente que tenía un dolor en el pecho, en el lado izquierdo, en el seno izquierdo. Me decía, tengo que se me contrae siempre, pero siempre lo tengo que parece que alguien me está apretando. Entonces, como yo sé biodescodificación, le dije, mira, ¿cómo te va con tu papá? Bueno, de mi papá no quiero hablar, me dice, me va mal. Pues hasta que no resuelvas el asunto con tu padre, vas a tener esa opresión de tu pecho. Y la chica se sorprendió, ¿no? Tiene más o menos unos 32, 33 años, tiene 3 niñas. Y se sorprendió que el tener conflicto con su padre le generaba este dolor acá. Muy bien, me están animando a que hable de quiropraxia. Entonces, el beneficio que vamos a tener es que nosotros podamos ver a un paciente rehabilitado, ¿no? Entonces, vamos a hacer que también este paciente tenga consuelo, sea consciente de sus capacidades, esté, como dice, más aliviado. Pero también, como toda cosa, tiene sus contraindicaciones. Por ejemplo, las contraindicaciones para un paciente sería que, por ejemplo, no puede este paciente haber recién comido, por ejemplo, ¿no? Si recién ha almorzado o cenado, no le podemos hacer la terapia, ¿ya? Tiene que haber pasado por lo menos 1 hora. Entonces, si le hacemos mal, de repente le vamos a provocar náuseas, vómitos y va a ser un desastre en nuestra terapia. Entonces, no le podemos hacer. O cuando el paciente tenga mucha hambre, no. Que almuerce, que cene, que coma tranquilo y después le hacemos su terapia. ¿Por qué? Porque sus músculos van a estar súper contraídos. Entonces va a estar pensando en su almuerzo, o en su cena, o en su desayuno, entonces no le va a ir bien, ¿no? Luego también el terapeuta que, por ejemplo, esté enfermo y trate a un paciente, le va a pasar su energía. No, no es lo conveniente. O de repente hemos tratado a varios pacientes y estamos muy cansados, tampoco es lo conveniente. O de repente tenemos que, nos ha generado cierta antipatía a esta persona, de preferencia no lo tocamos. ¿Qué dice Katia? Disculpe, pero lo que está indicando... disculpe, pero lo que está indicando que también no hay problema. Bueno, aquí Román me pregunta si vamos a aprender a leer una radiografía. Sí, sí vamos a aprender a leer una radiografía, ¿no? Que nos permita tener una idea de cuando tenemos, pues, las vértebras bien pegaditas, ¿no? O cuando tenemos, pues, un pico de loro, o cuando tenemos una hernia. Sí, nos va a permitir ver, como dice. Ahora, si ustedes traen alguna radiografía, una resonancia, nos va a permitir, como dice, instruirnos, ¿no? Para ver ahí dónde está, como dice, tenemos que enfocarnos. Entonces, ya, bueno, Edwin me pregunta, ¿cuántos pacientes podríamos atender en un día para evitarlo del cansancio? Bueno, entonces, para empezar, para evitar el cansancio, tenemos que hacer varias cosas. Entre ellas, descansar temprano. Como tope, 10 de la noche. Ahora, ¿por qué 10 de la noche? Porque por cada hora que nosotros durmamos antes de la medianoche va a considerarse 2 horas. Entonces, si nos levantamos a las 5 o 6 de la mañana, que es un promedio, entonces habremos dormido 4 horas hasta la medianoche, más 3 horas
hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque a partir de la medianoche, por cada hora se considera media hora. Entonces, si nosotros dormimos a las 10 de la noche y nos levantamos a las 6 de la mañana, habremos dormido unas 7 horas. Pero si nosotros nos dormimos a la medianoche y nos levantamos a las 6 de la mañana, no habremos dormido 6 horas, habremos dormido 3 horas. Y obviamente, si dormimos 3 horas, el nivel de cortisol está disparado, entonces nuestro cuerpo está contracturado, dolorido, cansado, y más estamos para descansar que laborar. Entonces es básico hacer esto. Pero también es básico que nosotros hagamos meditación y oración. Entonces, si hacemos meditación y oración, nos moxamos en 36 de estómago, nos moxamos de 5 de triple recalentador, que son puntos de acupuntura, nos vamos a ayudar bastante. Entonces, vamos a poder atender tranquilamente a 5 o 6 pacientes sin ninguna dificultad. Entonces, eso es lo que nosotros podemos lograr. Y a eso apuntamos también, porque queremos que veamos, como dice, el todo. Porque a veces, pues, decimos, a ver, no vamos a poder hacer mucho. Pero nosotros tenemos que brindarle una esperanza a nuestro paciente. Entonces, si nosotros sabemos que es un caso complicado, pues, como dice, el conocimiento nos va a permitir a nosotros tener herramientas. A ver, aquí me dice Giga, tiene una niña de 14 años, le han detectado escoliosis idiopática. El traumatólogo me ha dicho que no hay cura, solo terapias y quiropráctica. Es un mal terapeuta físico. No me recomienda que mi niña ajuste por una probabilidad más o vértices. Por favor, ¿cómo puedo ayudar a mejorar su condición a mi niña? Muy bien, entonces Giga me está preguntando qué puede hacer para su niña. Entonces, para su niña, puede aplicar lo de la magnetoterapia. Entonces va a ayudarle. ¿Pero por qué? Perdón, va a tener que utilizar biomagnetismo. Es decir, va a tener que utilizar terapia banzal. Entonces va a utilizar unos imanes de 4000 Gauss, 6 imanes va a utilizar. Entonces, en terapia banzal se le aplica ese tipo de terapias. Y le ayuda un montón. ¿Por qué? Porque el biomagnetismo tiene la bendición de que es antiinflamatorio, va a ayudarle a que sus arterias también, como dice, sus células se nutran, y va a ayudar también para que toda esa carga, o sea, ¿por qué? Porque hay 2 puntos, ¿ya? Entonces, a ver, a esta mamá hay que decirle que le aplique en el cuello, el color negro, y en el rojo, en el coxis. 2 imancitos de 4000 Gauss de neodimio le van a ayudar a su niña para que esté mejor, sin tocarla. ¿Pero por qué? Magia no es magia. Lo que pasa es que esos 2 puntos arreglan la columna vertebral. Entonces ya imagínense que le apliquemos eso a un paciente. Le pongamos imanes, le hagamos acupuntura, le arreglemos su columna, le apliquemos Humocta, y está contento y feliz. Entonces nos damos cuenta que necesitamos más herramientas. Jennifer me pregunta, disculpe, ¿por qué antes de las 12 se considera 2 horas y después de la media? Bueno, lo que pasa es que nuestro cuerpo, a partir de las 6 de la tarde, ya va cambiando. Entonces, hasta la medianoche se va nutriendo mejor. Y de ahí en adelante, ya la producción de serotonina, melatonina, decrece. Entonces, por eso ya no se considera 2 horas. Ya se considera media horita. Por eso que las personas que trasnochan al día siguiente están, como dicen, mal. Necesitan su café,
Y algunos recurren a los energizantes, ¿no? Pero lo malo de estos es que le funde su riñón. O sea, están quemando a mil por hora, pero están fundidos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que ver de que sí podemos darle el cambio. Pero eso va a ser por hábitos, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Tenemos un paciente que tiene un problema cervical, pero al paciente le gusta dormir boca abajo. Entonces, lo mismo que nada. Tiene su dolor ahí gratuito. ¿Pero por qué? Porque al dormir boca abajo, se quiebra la cervical y se quiebra la lumbar. Entonces, no nos han enseñado higiene postural. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un fisioterapeuta y un quiropráctico? Bueno, lo que pasa es que el fisioterapeuta más está viendo el lado físico o del lado, por ejemplo, el lado clínico, mientras que el quiropráctico va, como dice, de frente a las vértebras, ¿no? Como tiene maniobra, sabe qué cosa te va a hacer. Entonces, en cambio, el fisioterapeuta probablemente utiliza, pues, rayos infrarrojos, TENS, ¿no? Caliente, frío, ¿no? O de repente ciertos masajitos. En cambio, el quiropráctico va a utilizar sus ventosas, va a utilizar sus manos, va a utilizar un activador quiropráctico para que estas vértebras, o sea, los músculos paravertebrales, los que están acostados a la columna vertebral, se aflojen y lo alinea según la necesidad, ¿no? Si es la zona cervical, la zona dorsal, la zona lumbar, la zona sacra. Entonces va a ayudar un montón. Dice Pablo Lescano, tengo una doble lesión en el talón de Aquiles y un poco más arriba por forzar el caminar. ¿Le podría decir qué imanes poner y dónde? Bueno, Pablo, entonces en tu caso tendrías que poner en el lado donde te duele imanes de color negro, porque el color negro desinflama y te va a ayudar un montón. ¿Ya? Pero también hay que ver que probablemente necesites complejo B, ¿ya? Habría que ver cómo están tus órganos internamente. Bueno, en mi caso, por ejemplo, yo en mi consultorio tengo un analizador cuántico que me permite ver qué órgano está más débil, ¿no? Obviamente, cuando le hacemos las pruebas, nos damos cuenta también que podemos ayudarle. Entonces, ahí tendría que hacerse, Pablo, tendría que hacerse mínimamente una ecografía, pues probablemente se haya sacado, porque dice que ya tiene doble. Entonces, los imanes le caerían bien. Ahora, si no tiene imanes, porque cada imán por lo menos tiene un costo de 100 soles, por si acaso, casi 100 soles, podría utilizar arcilla, barro, por unos 20 minutos y luego poner su pie 30 centímetros más alto que su cadera, de tal forma que la ayuda. Luis García me pregunta si la mayoría de los problemas de la columna tienen fondo emocional. Bueno, diríamos que sí, porque somos seres psicoemocionales, es decir, nos afecta una emoción. Si recibo bonitas noticias, estoy contento y feliz, y mi cerebro va a segregar endorfina, es decir, la hormona que me alivia rápidamente mi dolor. Pero en cambio, si recibo una mala noticia, mi cuerpo va a recibir va a segregar cortisol, y entonces se va a endurecer, se va a contraer, se me va a aflojar el estómago, me va a doler la cabeza, me va a temblar las manos, y ya no me funciona nada. ¿Sí? Y lo otro es que no solamente tenemos el lado emocional, también tenemos el lado físico, un golpe, la torcedura, o de repente estoy expuesto al medio ambiente, ¿no? De repente trabajo en un grifo, también, ¿no? Bueno, Román me dice cuántos los imanes son, sí. Por lo menos tiene que hacerse unas 10 sesiones. Es lo mínimo, ¿ya? Para que tenga un mejor resultado. Pero a la cuarta sesión, tercera, cuarta sesión,
ya empieza a sentir los cambios. Porque algunos esperan que ya primero nomás ya termine. Pero no, a veces no resulta así, entonces dicen, uy, no, creo que me han estafado. No, no te han estafado. Lo que pasa es que nosotros somos seres electromagnéticos. Y entonces tenemos tantas cargas. Por ejemplo, tenemos la carga con nuestra mamá, nuestro papá, cómo nos han tratado, con nuestra esposa, con nuestros hermanos, con nuestros tíos. Y algunos tenemos no tan buenas relaciones. Y entonces, acá en el pecho, en el cuarto espacio intercostal, ¿no? 17 de Renmai, es un punto de acupuntura, se le llama Palacio de las Emociones. Y ese punto duele, está como que le hubieran puesto, como que tuviéramos un huesito extra. Y lo sentimos así, sobresalido inclusive algunos. O nos tocamos y nos duele. Para los varones es más fácil porque está a la altura de las tetillas, en la mitad. En las damas tendría que ver de huesito en huesito, pero ahí van a tocarse en el medio y van a ver que ahí le está doliendo. Por eso es que yo a todos los pacientes les recomiendo que debajo de la horquilla hasta su zona pélvica, al hueso pélvico, se toquen en forma antihoraria y luego en forma horaria por 9 veces. ¿Por qué? Porque esta zona trabaja lo que es el lado emocional. Máxime si es una mujer. Entonces, los hombres también, ¿no? Entonces, pero todos sin excepción tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, tenemos que apretarnos, tenemos que jalarnos arriba y abajo y jalarnos esta parte para ayudarnos a estar bien. Entonces, de ahí la importancia que nosotros podamos ver, como quien dice que podemos hacer mucho. Entonces, el que nosotros veamos nos va a permitir, por ejemplo, ver por qué los pacientes tienen infecciones recurrentes, ¿no? O por qué su problema del estómago no se soluciona. Y en algunos han seguido al pie de la letra lo que le ha dicho el médico, pero aún así tienen dificultades. Entonces, ya pues están mal, pero si se arreglan la dorsal 6, se arreglan su problema del estómago. O como me pasó a mí, por ejemplo, yo le voy a contar un caso clínico mío, ¿ya? Yo estaba afrontando un tiempo bien difícil porque tenía que pagar una cuenta mensual y entonces a mí me dio epilepsia, ¿ya? Entonces el doctor me dijo, Fernando, vas a tomar Epamin, que es fenitoína, de por vida. Uy, dije, ni hablar. Para variar, como yo había aprendido farmacia, pues yo quería atender, en un inicio yo quería atender en una farmacia, pero gracias a que me pagaban el sueldo mínimo por 2 horas no acepté. Entonces, esto fue un móvil para que yo aprendiese este curso que ahora voy a impartir. Entonces, ¿qué pasó? Que un amigo me recomendó, Fernando, pero aprende pues quiropraxia, me dice, te va a ayudar. Ah, le digo, ¿qué voy a hacer con lo mío? Lo mío era diferente a lo que hacía. Bueno, ya hice pues porque, para ver cómo dice, qué opción hay. Pero sin quererlo, mi profesor, yo ya le estoy hablando más o menos del año 2002, ya, o sea que ya han pasado más de 20 años. Entonces, al final de la clase, el profesor nos ajustaba la columna todo, éramos como 10 alumnos. Así rapidito nos ajustaba. Entonces, a partir de esa fecha, yo nunca más tuve un cuadro de epilepsia. A propósito, no tomaba para ver si resultaba, ¿no? De repente algún efecto. Y para mi sorpresa, sí resultó bueno. Pero más tarde, cuando me enteré, porque estaba leyendo un libro que hablaba que la subluxación de la cuarta dorsal da lugar a epilepsia. Uy, dije, por eso ahora ya entendí que por eso yo tenía problemas. Entonces, si me hubieran arreglado mi columna, yo no hubiera sufrido epilepsia. Entonces, ese es uno.
Y después, antes que me sucediera eso, yo sufrí de una HNP. Como dicen cristiano, es una hernia de núcleo pulposo, la L5S, ¿no? Por politraumatismo, ¿no? Entonces me caí, yo había caído seguramente cuando era más niño, pero ya llegó un momento que no me podía doblar ni a la derecha ni a la izquierda. Me llevaron al Mogrovejo, al hospital Mogrovejo. Mi mamá tuvo que firmar, le dijo, por si acaso no le aseguro, el doctor le decía, no le aseguro que salga. Pero como yo era joven todavía para aquel entonces, ya hablo más de 25 años, entonces, bueno, pues aquí estoy. Y esa es la prueba viviente que, sí, pues me ha salido bien. Gracias a Dios, ¿no? Y, y ya pues me puedo movilizar, puedo hacer mi vida normal. Entonces, esa es una ayuda. Entonces, qué interesante, si me hubieran hecho probablemente quiropraxia, probablemente no me hubieran operado. ¿Por qué? Porque es el aplastamiento. Entonces, como estaba aplastado, el núcleo estaba salido, es decir, como un huevo. Entonces, eso me pinzaba, y yo cuando me levantaba, se me comprimía las piernas y me levantaba tipo robot. Entonces, yo sí puedo entender a las personas que tienen una hernia, por lo que yo me ha pasado, obviamente. Entonces, eso hizo que yo aprendiese todo esto. La neuropatía diabética. Bueno, la neuropatía se puede tratar mejor con acupuntura y biomagnetismo, ¿no? Entonces, porque el paciente está pequeño ni me lo toque, como que es. Entonces, los imanes va a poder soportar. Una agujita que le toque un poquitito nomás, va a soportar. Entonces, eso va a ayudar. Entonces, nos damos cuenta de que hay bastante cosas, como dice, por aprender. Entonces, estos casos clínicos del que les he narrado, no los he inventado por ser. ¿Ya? Me han sucedido. ¿Ya? Pero tienen el afán de que nosotros podamos, como quien dice, ilustrarlos. Entonces, yo ilustrándoles para que ustedes vean de que son casos reales, casos que nos pasan, y que podamos tener cuidado también, ¿no? Para que no, porque hay de todo, ¿ah? Por si acaso, ¿no? O me pasó también que los pacientes, por ejemplo, que un paciente que llegó una señorita y tenía ella problema de hiperlordosis, es decir, bien quebradita. Y me dice a mí, ¿y usted me va a arreglar mi quiebre? ¿Va a ponerse en el lugar que corresponde? Le dije que no. Le voy a ayudar para que tenga una mejor vida, pero eso no lo arregla. Entonces, pero ¿cómo el fisioterapeuta me ha dicho que eso? Por eso que ahorita lo estoy denunciando. Entonces yo dije, no, no lo tocamos a esa paciente. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber que algún paciente no lo podamos tratar. En este caso, como era una paciente que quería que su hiperlordosis la arreglara, y eso no se va a arreglar, no sé, que le haga pues una cirugía. Pero sí le puede tener calidad de vida. Pero como ella quería que esa hiperlordosis se le arreglara, entonces, no, pues, eso ni hablar, ¿no? Esa es como nuestra carita. Lo podemos ayudar, pero no le vamos a cambiar el todo. Entonces nos permite ver que vamos a hacer muchas cosas. Y cuando nosotros veamos, como quien dice, en el diario vivir, vamos a poder ver que sí le podemos hacer una tracción cervical, le podemos arreglar la zona dorsal, o también de repente, por ejemplo, en los nudillos, ya, haciéndole masajitos, vamos a tratarle pues la zona lumbar, la zona cervical. Entonces, detalles como esos, que son puntos extrameridianos por si acaso, de acupuntura, nos van a ayudar un montón. Entonces, ¿qué vamos a aprender?
vamos a aprender que vamos a tocar puntos de acupuntura para ayudar a los dolores de columna. Bueno, acá Luis García me pregunta si una hernia lumbar ¿con qué se puede mejorar? Bueno, con analgésico, antiinflamatorio, con estiramientos, pero también hacerle su tracción, ¿no? Entonces ahí podemos ver hacia qué lado tiene la afectación, y entonces en el lado que tiene la afectación, el lado contrario es el lado que vamos a corregir su malestar de este paciente. Román me pregunta si con la escoliosis se llega a curar completamente con la quiropraxia. Sí, porque va a responder a lo que estemos viviendo. Entonces, si te arreglan la columna, vas a quedar bien. Pero eso puede modificarse a razón de las emociones. Entonces, nosotros somos resultado de 3 cosas: lo que comemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, todas estas tienen influencia. Entonces, lo que pensamos, lo que pienso, va a cargarlo. Si mi carga es muy grande, me va a hacer una cifosis. Si lo que estoy llevando me puede torcer mi columna, me hace una escoliosis. ¿Ya? Entonces, va a depender. Pero si yo estoy sano, procuro llevar mi vida como corresponde, descanso, ¿ya? Si tengo que levantar pesos, lo levanto correctamente, ¿no? Flexionando las rodillas, o cuando llevo un morral, va, como dice, cruzado, no hacia un lado, porque algunas veces, como vemos a las mamás a veces en el mercado, ¿no? Llevan el paquete hacia un lado, ¿no? O bien al lado derecho, mayormente al lado derecho. Y entonces nos vamos a ver en el mercado que tienen una escoliosis notoria, pero para ellos es normal. Claro, o sea, viven tranquilos con eso. Pero cuando le tocas, ahí empiezan sus dolores. Entonces, y como nadie nos explicó, entonces pues seguimos haciendo esa parte de nuestra vida. Solo le hacemos caso cuando ya nos paraliza o cuando ya pues nos dice el doctor, tienen que operarse. Y ya pues ahora sí tenemos que hacer algo. Entonces no tenemos que esperar a llegar, como dice, a estar súper mal, sino tenemos que actuar antes. Entonces, si no, por ejemplo, el hombre en su desdicha dice que hasta Dios culpa de sus cosas. O sea, mi niña tiene su columna una copa de 20 centímetros. Sí, todo es posible. ¿Por qué? Porque va a depender si los padres lo quieren, ¿ya? Va a depender si se sienta Karen me pregunta si el curso lo puede tomar una persona que no tiene conocimiento de anatomía ni literatura. Sí lo puede tomar, pero también va a ser conveniente que sepa, que aprenda en paralelo, pues anatomía, fisiología, fisiopatología, farmacología. ¿Por qué? Porque le va a llegar a los pacientes y le van a preguntar en términos médicos, ¿no? Entonces, bueno, quizás lumbalgia, ya ustedes lo van a relacionar, lumbalgia, dolor en la zona lumbar. Dorsalgia, dolor en la espalda. Cervicalgia, ¿no? Dolor en la cervical, ¿no? Algia, dolor. Cervical. Entonces, esos detalles se llama terminología médica. Entonces, dice, ¿me puede ayudar? Si no sabes, te quieres. Entonces, tenemos que saber eso. Entonces, vamos a ayudarlo, ¿no? Para que nuestro paciente esté mejor. Y claro, porque tenemos que saber, obviamente, dónde están los órganos, ¿no? Qué funciones tienen, para qué, como dice, entonces, eso nos permite a nosotros que podamos ir viendo que tenemos que hacer las cosas con responsabilidad, pero también con conocimiento. Entonces, por ejemplo, la zona que es un poquito más complicada, para serles sincero, es la zona de acá. ¿Ya? Porque ustedes saben que acá hay una arteria bien grandota.
Ítalo me pregunta si voy a escribir alguna maniobra. Bueno, como es por Zoom, no se puede escribir mucha porque necesito una camilla y necesito una paciente, ¿no? Porque ahí sí sería perfecto, ¿no? Pero el curso va a ser el curso es teórico práctico. Entonces lo que me interesa a mí es que al final de esos 3 meses, que en realidad son poquitísimos, salgan, como dice, capacitados. Entonces, por el conocimiento, por la experiencia, por lo que se le puede hacer. Y entonces los casos clínicos que ustedes traigan de sus familiares, hermanos, primos o lo que fuese, nos va a ayudar un montón. ¿Por qué? Porque nos va a decir qué podemos hacer en este caso y qué no podemos hacer. Y ya tenemos las herramientas, pero si no, entonces por eso la importancia que todo lo del grupo nos integremos, como dice, como uno solo, para ver cómo ayudamos a los nuestros. Y entonces vamos a empezar por nosotros. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algún grado de escoliosis. O porque nos hemos doblado mucho, o porque hasta cuando dormimos nos torcemos la columna. Entonces, de ahí la importancia de estar contentos y felices, ¿no? A dormirnos, como dice, temprano, a sonreír, a hacer meditación, a hacer oración, a hacer un poco de ejercicio también. Entonces, eso nos va a ayudar para que estemos, como dice, óptimos. Y ya, pues, como dice, con eso vamos a estar mucho mejor. Ah, me estaba olvidando que algunos, si no tenemos la experiencia del caso, en el caso de las embarazadas no la tocaremos, por si acaso, ¿ya? Si no sabemos, ni la toquemos. Pero yo les voy a dar un tip. Por ejemplo, moxarlo, el 9 de riñón, ayuda antes de hacerle cualquier maniobra a una mujer embarazada. ¿Y saben por qué? Porque ese punto se llama estancia delimitada. Entonces, es para no tener problemas con el bebé, para no tener ningún problema judicial. Entonces, le moxamos ese punto. ¿Y dónde está? Bueno, ahora sí le voy a dar la tarea a ustedes. ¿Para qué? Para que busquen en Atlas Gráfico de Acupuntura o en Internet, punto 9 de riñón. ¿Cómo se llama? ¿Dónde está ubicado? Y le va a ayudar un montón. ¿Ya? Entonces, porque a la mujer embarazada, cualquier punto que le toquemos a una persona que tiene problema de columna, podemos estimular para que tenga contracciones uterinas. Por eso es que la vamos a tocar lo menos posible. O si tenemos que hacerlo, tenemos que hacerle previamente moxando el 9 de riñón. Ya, por si acaso, jamás lo toquen antes de hacer eso, porque si no van a tener un problema grandote. Y hasta, como dice, para lamentarlo. Porque cuando se trata de echar la culpa, dice, no, usted sabía por qué lo tocó. No, no, entonces, cuidado, vamos a hacer lo que es justo y necesario, pero, como dice, con responsabilidad. 9 de riñón para una mujer embarazada antes que nada. ¿No? Y para una mujer en edad fértil, tiene que tonificarse el 6 de vaso páncreas. Y de pasadita estamos diciendo puntos que son puntos que vamos a hablar, que vamos a tener que utilizar cuando ayudemos a un paciente, ¿no? Por ejemplo, este de aquí vemos, doblamos, aquí como una tetilla. Este se llama 3 de intestino delgado, su nombre se llama POC. Aquí es entre la intersección del dedo índice y pulgar en el medio, es EGU, 4 de intestino grueso. Aquí a 3 dedos de la comisura de la mano, en la parte posterior, en el medio, Y1, 5 de triple recalentador. En la zona interna, ¿ya? A 3 dedos, en el medio, Ney1, 6 de maestro del corazón.
Entonces, vamos a aprender, ¿para qué? Para ayudarnos. Entonces, ahora ya saben que pueden ayudar mozando el 36 de estómago. ¿Dónde es? Ahora van a buscar. ¿Ya? Cualquier duda ya le vamos a, como dice, le vamos a facilitar con ese nuestro teléfono para que puedan interesarse y ver qué más se puede hacer. Entonces, el afán, como ustedes habrán podido notar, ha sido explicar de forma amplia. Yo espero que les haya gustado para poder ver qué podemos hacer con los pacientes, porque cada uno es especial, ¿ya? Como me decía una paciente esta mañana, ¿y usted trata una cervical rectificada? Dice, bueno, vamos a terminar esta parte antes de responderle a Jenny. Entonces le dije que sí podemos tratar la cervical rectificada. Pues esta paciente tenía mucho dolor, ¿no? Cervical rectificada es cuando, como estamos mucho tiempo con el celular, con la tablet, la laptop aquí, entonces todo esto de acá, en vez de tener un hoyito, está planito. A eso se llama una cervical rectificada. Bueno, vamos yendo donde dice Jennifer, el acortamiento del psoas de un deportista no es tan flexible y por ello tiende a contraerse y o lesiones. ¿Habría manera de ayudarlas? Sí, pero en este paciente hay que ver su lado emocional. ¿Pero por qué le decimos el lado emocional? Porque la zona lumbosacro tiene que ver con el futuro. Entonces, de repente, pues, ha sufrido múltiples lesiones y ahora tiene miedo de lesionarse más, o se está cuidando, o de repente, pues, está a un punto de despedirlo del trabajo, o no le va bien con su relación de pareja. Entonces, habría que ver qué más hay detrás de, ¿ya? Porque lo perfecto es que la persona se recupere, pero cuando no, bueno, aquí Román me pregunta si el curso incluye acupuntura, biomagnetismo. No, no incluye acupuntura, biomagnetismo. Ventosas, vamos a hacer ventosas eh, de vidrio, ya voy a tratar de instruirlos, ya. Porque acupuntura y biomagnetismo también es grandote. Yo le estoy dando así unos tips nomás por si acaso, ya. Porque tendría que llevar el curso. Porque en realidad es grandote. Acupuntura es un curso de 1 año. Biomagnetismo también es grande. Entonces, lo que vamos a procurar es que el curso sea dinámico. Entonces, lo que vamos a aprender en el curso es maniobras para tratar una ciática, una lumbalgia, una dorsalgia, ¿ya? Subluxaciones a nivel cervical, sacro, coxidinia, es decir, dolor en el coxis, ¿ya? Hernias, vamos a tratar. Ahora, nuestro afán es ver el todo, o sea, la raíz, el por qué esta persona está en esta condición. ¿Qué lo ha llevado a esta condición? Puede ser un asunto físico, puede ser un asunto emocional, puede ser un asunto mental o un asunto espiritual. Entonces tengo que yo como terapeuta ver dónde está la raíz. Y a partir de eso empiezo la terapia. ¿Por qué? Porque un paciente de repente necesita una terapia de liberación emocional, pero aquí en el curso no está, pero sí necesita. Entonces, ¿qué significa que necesita también ese curso? O de repente es un paciente que tiene problemas de osteoporosis, entonces no le voy a poder hacer quiropraxia, pero sí le puedo aplicar biomagnetismo. Y requiero saber el curso. O de repente, pues, tengo a mi paciente que tiene también, pues, osteoporosis, entonces no le voy a poder hacer quiropraxia, pero sí le puedo hacer acupuntura. Sí le puedo hacer auriculopuntura. Entonces, va a depender del caso clínico. Entonces, en
en el desarrollo, nos van a hacer ver pues que el curso es grande, y yo los animo a que todos ustedes puedan inscribirse, porque va a ser muy bueno. O sea, les digo de corazón, yo procuro que esto de aquí, como dice, se lleven lo mejor del curso para que puedan llevarlo también a sus familiares, amigos, porque nuestro afán es sanar, ¿no? Activar el médico interior de las personas. Nosotros somos solamente, como dice, guías. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por su atención, por su cariño. Ya estamos por concluir así que más detalles, Killari les va a dar mucho más informe, porque ahí viene un buen temario. El temario es grandote, por si acaso, ¿no? ¿Ya? Es muy condensado. Entonces, porque nos hacen ver, por ejemplo, para que enteren así chiquito nomás, vamos a aprender los 5 reinos mutantes, ¿no? Y cómo eso se relaciona con nosotros. Entonces, esa es una gran bendición que va a venir en el curso. Vamos a aprender también, por ejemplo, qué resonador es mi punto flaco, mi punto débil. Y eso vamos a saberlo a través del autograma de Fushi. Y lo vamos a aprender en el curso. Así que los animo a todos ustedes que sean parte de ello. Muchísimas gracias. Gracias por estar en este Zoom, y que Dios nos bendiga a todos. Bendiciones para todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes.